Muy buenos días, ¿cómo está? Encantado, Rodolfito, de estar contigo esta mañana del Día de la Virgen de la Inmaculada, que espero nos ilumine a todos los peruanos. Ojalá, ojalá, en momentos asiagos, Tan difíciles que ¿verdad? estamos pasando, ¿no? Y este 8, yo decía al comenzar el programa, pues hay varias celebraciones, lo de la Inmaculada Concepción, el Fokker lamentable que se cayó de Alianza Lima, el crimen contra John Lennon, el Día del Locutor. Día del Locutor, efectivamente. Claro. Feliz día, Rodolfo. Muchas gracias. Un fuerte gracias, abrazo a la Pepe. distancia. Muchas gracias. Claro, estamos ahora distanciados. Estamos a distanciados, hay que cumplir claro, el protocolo, claro, por sí. supuesto. Geográficamente distanciados. Pepe, a ver, corrígeme, ¿ah? Tú empezaste en el Congreso de la República cuando tenías 17 años. Sí, jovencito. Correcto. Y hay una anécdota, podemos llamarla anécdota, porque en apariencia tú cuando fuiste a buscar, disculpando la expresión, chamba al Congreso de la República, dijiste que querías empezar haciendo la limpieza y estabas dispuesto incluso a la limpieza de los excusados, y la persona que te atendió, ya tú me dirás de quién se trata, te dijo, pero ¿cómo tú eres un estudiante universitario y vienes a pedir trabajo para hacer limpieza? Cuéntenos. Sí, es cierto lo que cuentas. Mi entrevista fue con Lizardo Ugarte del Pino, ex oficial mayor del Senado, ya fallecido. Lo que pasa es que yo necesitaba trabajar y como él me decía, vente mañana, vente pasado, y parte del protocolo para conseguir un trabajo es que te difieran las fechas. Te estaban peloteando, ¿ah? Bueno, vamos a decirlo meciendo, pero no. Yo le dije, don Lizardo, pero necesito trabajar, le digo, le limpio los baños. Entonces él estaba leyendo algo, levanta la mirada y me dice, ¿cómo? ¿Me has dicho que quieres limpiar baños? Eres estudiante universitario, hijo de mi amigo Julio. Mi padre había fallecido porque mi papi Él era cronista parlamentario. Fue cronista parlamentario, cronista judicial, etcétera, ¿no? En los albores e inicios del periodismo del Perú. Por eso que es uno de los fundadores de la Federación de Periodistas del Perú. ¿Y quieres limpiar baños? Sí, le dije, don Lizardo, yo puedo limpiar baños a los 17, pero no a los 37. ¿Estás seguro, Chevasquito? Estoy seguro. Y así me inicié en la carrera parlamentaria. Durante 2 años hice labores de limpieza de baños, oficinas, servía Coca-Colas y gaseosas en el hemiciclo del Senado. Y bueno, pues ahí empecé en el tema parlamentario, ¿no? Oye, y muchas gracias por recordarme. Ahí empezaste y años después, yo sé que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, pero años después lograste varias cosas importantes a nivel de los estudios. Tienes títulos y todo lo demás. Sí, terminé mi carrera a los 21 años, muy joven. ¿Qué carrera estudiaste? Yo soy economista de profesión. Y yo quería hacer, yo quería trabajar en el Banco Central de Reserva. Recuerdo que esa era mi ilusión. Tu objetivo, ¿ya? Mi ilusión. Sin embargo, hasta antes de del golpe de Estado de Fujimori, yo ya había logrado una maestría en España, en Economía Pública, en la Universidad de Alcalá de Henares y el INAP, una beca que logré gracias a la ayuda de Enrique Bernales Ballesteros, hoy fallecido. Entonces, don Felipe Oesterling me dice, hemos decidido hacerte oficial mayor del Senado, Chevasco. Yo le digo, don Felipe, usted está loco, ¿no? Ese es el cargo máximo. El cargo máximo en un parlamento, ¿no? En otras latitudes se llama secretario general. Pero en fin, le dije, no, le digo, eso le corresponde a mi jefe, porque mi jefe, el señor Enrique Deza, que fue oficial mayor del Senado, él me ha sacado de la conserjería, él me enseñó todo lo que sé, le dije, don Felipe, y yo recién tengo 26 años. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? 1992, antes del golpe. Entonces, él me dice, Chevasquito, pero ya hemos tomado la decisión. Yo me preocupé. La responsabilidad. La responsabilidad, pero más que todo, querido Rodolfo, por el hecho de mi jefe. Yo creo que a él le correspondía, porque es un tema de edad, de carrera, y hay que respetar la vejez. Yo respeto mucho la experiencia. Y le hablé con él y me dijo, te felicito. No me felicite, le dije, don Enrique, le cuento estas cosas por favor porque yo no creo merecerme el cargo. Yo no quiero ser oficial mayor porque yo quería irme al BCR a trabajar. Claro, claro. Bueno, sucedió que la historia continuó. Don Felipe Oesterling instala el Senado el viernes 3 de abril y don Felipe me dice, Chevasquito, el lunes ya tomas posesión del cargo de oficial mayor del Senado.
Bueno, nunca llegó el lunes, porque el domingo fue el golpe de Estado. Claro, en la noche, ¿no? En la noche. En la noche. Sí, entonces, bueno, ya la historia la conocemos y ya luego me nombraron en el año 92, a finales, primero suboficial mayor del Senado, y con la coincidencia, la providencia, y me nombran oficial mayor del Senado el mismo día que mi padre muere, el 5 de mayo de 1993. Esa es mi historia. Digamos, sentimientos encontrados. Sí, ¿verdad? yo lagrimé, el señor Yoshiaba me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, justo hoy día, don Jaime, mi padre murió, bueno, agradecele a tu padre, y efectivamente, pues no fue un tema encontrado. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 29 años, hoy tengo 57 años. Bueno, entonces, ¿qué mejor idea que preguntarle a Pepe Chevasco qué impresión tenía de los políticos de esa época con los de ahora? Oh, gran pregunta. Gran pregunta porque yo ya estaba familiarizado con la política porque me gustaba siempre leer, iba a las sesiones de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, a ver a los parlamentarios. Entonces, el hecho de poder tener el privilegio, yo creo que los ciudadanos que trabajan en instituciones como el Parlamento son ciudadanos privilegiados, porque tienen la oportunidad que otras personas no tienen de estar en contacto con los políticos. Claro, claro. Los políticos de la época bicameral, hablamos de Luis Alberto Sánchez, Carlos Malpica de la izquierda, Ricardo Napurí, que era un hombre tosquista, del PPC, Mario Polar Ugarteche, etcétera, etcétera, etcétera. Alaíza Grundy. Alaíza Grundy, don Ernesto, él muy acopetado, muy perfilado. ¿Y los apristas? De los apristas, bueno, tenemos a Prealé, por ejemplo. Ramiro Prealé, al mismo Luis Alberto Sánchez, al señor Julbe Siriaco, que es muy poco conocido en la historia política, que era un hombre moreno de 1 metro casi 80, que andaba con un maletín. Y yo no sabía por qué andaba con ese maletín de arriba y para abajo. Entonces resulta que don Julbe en ese maletín guardaba sus zapatos, porque él se iba a pie y venía a pie del Congreso hasta su casa. Y para caminar sacaba sus zapatos especiales que tenía en su maletín y guardaba los otros zapatos que usaba para las sesiones del Congreso. Aprovecho para preguntarte, ¿esos congresistas, esos senadores y diputados tenían oficinas, secretarias, asesores? No, al principio no. Había un pool de secretarias donde llegaba el congresista o el diputado o senador con una hojita, y en la hojita tenían, ponte su proyecto de ley, que los hacían a mano. Señorita, iban al pool de secretarias, por favor transcríbame este proyecto de ley. Y así se transcribía. En esa época los diputados, senadores atendían en la Plaza Bolívar, sentados en las bancas de mármol que todos conocemos. Las personas que deseaban escuchar las sesiones, no había lo que hoy, la posibilidad de las transmisiones por internet, etcétera, etcétera, no. El Parlamento tenía en el perímetro de su techo unos grandes parlantes donde se transmitían en vivo las sesiones. Y la gente que le gustaba la política se sentaba en la Plaza Bolívar a escuchar las sesiones por esos parlantes. Y no habían rejas. No habían rejas, las cuales se pusieron en mi gestión para salvaguardar el ornato, porque teníamos las malas experiencias que de las marchas me destrozaban los asientos de mármol, el pobre Bolívar lo tenían pintado de 20 colores. Entonces yo me reunía con los dirigentes de la CGTP, por ejemplo, en esa época, con José Risco. Entonces yo le decía, Pepito, le decía, que después fue congresista, que después fue parlamentario, le decía, Pepito, ¿por qué me pintas las paredes? ¿Por qué me pintas el mármol? ¿Por qué me lo rompes? Porque al final eso lo vamos a pagar tú y yo, todo el mundo con nuestros impuestos. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo? Tú traes tu gente para que griten bien bacán, yo le decía así, y te saco gaseosas. Entonces, a los chicos que llegaban gritando, yo los entiendo, porque caminaban cuadras de cuadras, el sol, etcétera, etcétera. Yo hablaba con el presidente, me autorizaba a darle sus gaseosas, igual a la dirigencia de la CGTP y de los de construcción civil, yo le decía destrucción civil, en broma. No, eran bravos. Eran bravísimos. Eran bravos. Entonces yo los apaciguaba, de que se tranquilizaran, con esas técnicas que la política te va enseñando. ¿No? Porque, por ejemplo, una de las buenas técnicas es la comida. Cuando le pones comida al político, como te es impulsivo, el político tiene una psicología especial. Come, chu, 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 chu. Entonces termina de comer, se calma. En mi oficina yo ponía incienso
Llegaba el político molesto, bla, 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 pero sentían el incienso. Repito, ¿qué es eso? Ah? Le digo, es el incienso, le digo, porque yo creo, señor congresista, que así debe oler el cielo. Se mataban de risa, entonces bajaban a los decibeles, y los políticos de antaño son los que usaban esas artes, la persuasión, claro, la oratoria, gente que se preparaba, gente que leía mucho. El político que yo conozco, que conocí, es el político que estudia, que lee, que investiga su realidad. Entonces se prepara para la oratoria, se prepara para persuadir a su audiencia. Y eso no lo tenemos hoy. O sea, varios de estos congresistas actuales no hubieran estado en el Congreso de esas épocas. No, ni pensarlo. Edgar Alarcón, Humberto Acuña, por mencionar a algunos. Claro, ¿qué pasa? Que la imagen objetivo que tenían los peruanos en esas épocas era la del parlamentario orador, de plazas, de plazuelas. Hoy eso se ha perdido. Es muy fácil entrar a la política hoy. La crisis de los partidos, la crisis de representatividad, la crisis de confianza ha hecho de que muchas personas le pierdan respeto al Parlamento. Entonces dicen, yo también puedo ser congresista. ¿Y para ser congresista qué hago? Bueno, me meto a un partido político nuevo, qué sé yo, postulo, pago buena publicidad. Entonces hay un sentido totalmente distinto al político que tú y yo recordamos y quizás añoramos. Claro, porque daba la impresión que buscaban servir al país. Claro. Más allá de sus ideas. Sí, porque es un tema ideológico. ¿Por qué cuando te describía a los políticos de antaño te hablé de Malpica, que era un hombre comunista? Hablé de Ricardo Napurí, que era un hombre trotskista. Te hablé del PPC, di un salto de izquierda hacia la otra derecha. Porque quería casualmente demostrarte eso, que habían ideologías detrás del político, ideas, tenían imaginarios de sociedades nuevas y buenas, porque todos eran de buenas intenciones. Sus ideologías podrían ser distintas, ok, que sean distintas, pero se preparaban para servir al país desde una curul. No estaban pensando quizás en el tema económico, quizás sí pensaban en la trascendencia en la historia, porque el buen político quiere trascender históricamente, quiere ser inmortal. Sí. Y la inmortalidad del político es dejar obras, la inmortalidad del político es dejar ideas, ideologías, conceptos para que ellos puedan ser estudiados en el futuro y vivir. Ese es el pago del buen político, el ser inmortal. Muy bien, Pepe, me están pidiendo un poquito una pausa y regresamos. Pausamos, señores de la producción. Regresamos en unos momentos más. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Aquí en UCI, un canal inteligente, este es Pulso Informativo. Estamos conversando con Pepe Echevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. Vamos a dejar este tema para entrar a otro con una interrogante más. Da la impresión, Pepe, que los congresistas de ahora no solamente ya no llegan a servir, sino que, da la impresión, digo, que llegan para solucionar algunos problemas personales o de grupo.
ya sea empresarial o lo que fuere. También. ¿Usted tiene esa impresión? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa impresión? Y esto no es de ahora. Yo he visto esa evolución, no sé si llamarlo evolución, digamos, pero más no es desarrollo, desempeño, de políticos ¿qué pasa? Se ha configurado una mixtura extraña. Esta mixtura extraña es el interés que los empresarios o emprendedores vieron muy fácil llegar a la política. Entonces, esa dualidad, esa mixtura interna que tienen esas personas conlleva que tengan diversos tipos de interés o razones para llegar a la política. Entonces ven en la política un mal uso, por ejemplo, de lo que es la inmunidad parlamentaria. Vayamos al tema. La inmunidad parlamentaria nace para que el político o el parlamentario pueda opinar y votar libremente. ¿En qué año se acuerda usted? Uy, la inmunidad tiene más de 100 años. Porque casualmente era que el político, cuando nace el parlamentarismo, en contraposición a lo que es la monarquía, y se llega a, por ejemplo, finales del siglo XIX. En el final del siglo XIX solamente formaban parte del parlamento los aristócratas, los millonarios, los grandes empresarios, digamos, para hablarlo en forma moderna. Entonces, la clase obrera, la clase política pobre, no tenía cómo incursionar al parlamento. Entonces logran ellos que puedan ser elegidos y ahí es donde se incorporan a la política los obreros, los campesinos, la clase media. Entonces ellos, para poder opinar libremente y votar libremente, consiguieron lo que se llama la inmunidad, la protección, de manera que nadie podía ser denunciado por sus opiniones ni nadie podía ser denunciado por sus votos. Ok. Pero esto se extiende con los años. Se extiende a una inmunidad de proceso, nadie puede ser procesado mientras seas parlamentario, y también se extiende a la de arresto, nadie puede ser arrestado mientras seas parlamentario. Claro. Entonces ya cuando se cumplen todo ese tipo de inmunidades, el político encuentra en esas inmunidades una protección. Se empodera. Exacto, porque esa protección en exceso, porque ya lo aplica a sus temas que traen de atrás. Sí. Entonces, al llegar al Parlamento se protegen de lo de atrás. Pero hay un tema importante que hay que decirlo. El actual reglamento del Congreso, que tiene ya vigencia sus añitos, establece de que ningún proceso judicial ni fiscal que venga de atrás ingresa a la inmunidad. Lo que pasa es que los parlamentos interpretan de que también deben incorporarse a la inmunidad los temas que tengo de atrás. Y eso no es así. El reglamento no lo permite. Dice, si usted viene con sus juicios y sus denuncias, esos juicios y sus denuncias continúan. Claro que sí. Así no se detienen. Y eso es pues la impresión que tú tienes, que yo tengo y que mucha gente tiene. Pero en el caso de Humberto Acuña sí han continuado y lo sentenciaron 2 veces y sigue en el Congreso. Lo que pasa es que el Poder Judicial, en lugar de aplicar el reglamento conforme lo establece, manda una consulta al Congreso. Entonces la pregunta es aplicar el reglamento, porque ese tema viene de atrás. Entonces el tema continúa. Y la continuación de un proceso judicial termina ¿cuándo? Cuando atrapan a la persona o la dejan libre. Entonces el Poder Judicial no debió enviar al Congreso una consulta. Esa consulta dio pie a que el Congreso la mande a la Comisión A, a la Comisión B, a la Comisión C y se dilaten los tiempos. Es una pena. Cambiamos de tema. ¿Qué le parece su amigo Pepe Eliche como ministro del Interior? Muy bien, Pepito es una extraordinaria persona, un gran profesional. Le deseo todos los éxitos habidos, porque Pepito es un muy buen intencionado, es un excelente abogado, es un buen técnico, y vamos, le deseo el mejor de los éxitos a Pepe. Pero está asumiendo una papa caliente. ¿No? Yo creo que Dios nos pone cosas en las cuales podemos cumplir. Y creo que si Pepito tiene la oportunidad de servir a su país desde la posición de ministro del Interior, creo que él tiene todas las herramientas mentales, un hombre fuerte físicamente también, para poder asumir esa papa caliente. Pero las papas calientes se enfrían. Entonces hay que rezar
y hay que decirle a Pepito, Pepito, enfríame esa papa rápidamente, por favor. Por favor. En este asunto de Kluber Aliaga y antes de Rubén Vargas, parece que no fue bien manejado y aparentemente hubo un error con el retiro de generales. ¿Qué análisis tiene usted? Mira, yo pienso que creo que hubo un apresuramiento por parte de Palacio de Gobierno en poder nombrar a alguien y evitar y sacar de carrera a 18 profesionales. Porque a la larga, no sé las trayectorias de esos señores 18, no los conozco, no lo sé, pero creo que hay que respetar las instancias, hay que respetar los años de servicio y siempre se pueden encontrar equilibrios. Tú sabes, Rodolfito, y que lo entiendan nuestros amigos televidentes, es que la política es dinámica, la política no es estática, no es una piedra inamovible, no. Entonces la política va encontrando sus propios equilibrios en movimiento. Y creo que, bueno, una cosa es estar acá y otra cosa es estar sentado en Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo que debe haber tenido sus motivos el señor Sagasti para hacer eso, pero la primera recomendación en política es que las decisiones en política no se toman en forma impulsiva. Las decisiones en política se toman en frío para evitar las papas calientes. Entonces, a los que gobiernan, un consejillo, las decisiones políticas no se toman ni amando ni odiando. Muy bien, me parece bien. Ya estamos concluyendo la entrevista y la pregunta es esta. Más allá de lo dicho por Augusto Álvarez Rodríguez, que puede ser quizá una noticia sin mayor fundamento, ¿es bueno, es malo? No tiene por qué incomodarnos el hecho de que un ministro grabe el diálogo que tiene con una presidenta del Consejo de Ministros. Muy mal, esas malas artes hay que extirparlas de la política, porque se rompe la confianza. En política, uno de los principios también básicos es la mutua confianza. Suponte, imaginemos a la reina Isabel hablando con su primer ministro y que el primer ministro le grabe a la reina Isabel. No, pues, se desmembrana toda la institucionalidad y empezamos a creer menos aún en los políticos. ¿Y eso pasa cuándo? Cuando no es un político de carrera. Cuando comenzamos a improvisar políticos. Yo empecé de conserje, hice la carrera hasta oficial mayor. Los que entran también en la política, entran de militantes y que terminen como presidentes, pero primero que pagan su carrera política, que sean concejales, alcaldes. Hay que hacer un proceso. Claro, hay que fortalecer el partido político para no llegar a esas pésimas y malas artes de las personas en grabarnos mutuamente, que el chuponeo. No. Tenemos que regresar al nivel de confianza. Creo que usted dice bien cuando señala, en otras palabras, que también quién lo convoca al señor Aliaga, si es que es verdad lo que ha hecho, ¿no? Claro. Bueno, es una situación harto complicada. Como dice usted, ojalá que la papa caliente se vaya enfriando. Sí, yo tengo fe que las cosas calientes se enfrían. Y después los volverán a calentar. Pepe, nada es para siempre. Nada. Eso hay que entender. La vida, señores, es cíclica. Sí. Hoy tienes, mañana no tienes. Y vuelves a tener. Porque si no sería muy aburrida la vida. Y ojalá que lleguemos al 11 de abril. Porque a hay que tener fe, hay que tener confianza. Yo sí creo que lleguemos al 11 de abril. Hay que saber elegir. Elijamos bien. Amigos, el problema no es si hay una cámara, 2 cámaras, 3 cámaras. Ese no es el problema. El problema son las personas, Rodolfito. Elijamos mejores personas. De acuerdo. Esa es la moraleja de hoy día. Pepe, ha sido muy amable. Muchas yo gracias. Feliz de estar contigo, no te puedo abrazar por razones de salud. Así es. Pero yo muy agradecido de tu invitación y nos veremos pronto. Claro que sí. Fuerte abrazo a Pepe Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. Señoras, señores, gracias por la sintonía prestada. Regresamos mañana 11 en punto. Permiso.